Viene Mikel Arriola le dice, los países que tienen más jugadores en Europa son los que tienen más probabilidad de ganar partidos en el Mundial. Entonces vamos a estar absolutamente concentrados desde la liga para incrementar la exportación de jugadores mexicanos. A ver si es verdad. Vamos a vender derechos de televisión, no solamente a Estados Unidos, sino a 110 países. Y eso va a ser muy importante como aparador para los equipos mexicanos. Yo diría, primero a Mikel Arriola, que los derechos de televisión deberían repartirlos mejor en México y después venderlos a los países que quieran, indudablemente. Pero bueno, son puntos de vista de la mercadotecnia que manejan en el fútbol de México. Y Mikel Arriola es parte de esa mercadotecnia, ¿no? Ahora mira, José Manuel, aquí tengo unas palabras de Jürgen Damm también hoy. Dice, creo que de... ¿lo tienes? A ver. Escuchémoslo. Damm dice una locura, ¿eh? No dice una locura. No dice una locura. Hay que escuchar lo que dice Jürgen Damm, que es un futbolista y él tiene razón. Él reparte culpa. La parte de la culpa lo tienen los clubes y también la tenemos nosotros los futbolistas. Oye, te mueves bien de productor también, David, ¿eh? Debería haber un poco más de esa flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa. En la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros, ¿no? Ser también autocríticos. En muchas ocasiones cuando nos ofrecen un contrato aquí en México y uno en Europa y ves el tema salarial, pues también nosotros preferimos quedarnos acá a cobrar más. Entonces creo que es de ambas partes, no solamente los presidentes de los clubes, sino también nosotros. Y a mí me pasó en lo personal, por eso no puedo hablar, porque en una ocasión tuve la oportunidad de ir y bueno, el salario era 2-3 veces menor allá, entonces yo me quise quedar. Así que el futbolista también tiene cierto grado de responsabilidad y bueno, yo creo que debe haber de las dos partes una comunión para que pueda haber esa exportación mayor que haya en las top ligas del mundo y bueno, así sea benéfico para todos, ¿no? Para la selección, para el jugador y para todos. Dice que tiene cierto grado de responsabilidad, yo diría que mucha responsabilidad, porque si ponen de promedio el salario, si en Europa te pagan 10 pesos y en México te pagan 50, lógico que te quedes en México, pero tu crecimiento va a ser más grande en Europa que en México, aunque ganes más. Ahora, es difícil de entender, ¿eh? Esto es un indicativo claro de lo que ha pasado. Está infladísimo el fútbol mexicano. Sí, por supuesto. Claro. Pues, digo, el jugador extranjero, el jugador que juega en Europa está por encima de la cotización del jugador que está en México. Y que los jugadores no vayan porque tienen mejor sueldo en México de lo que les ofrecen en Europa, claro. Es ahora, difícil Rafa, de entender, y de aceptar. Porque si tuvieras más producción de jugadores mexicanos, claro. Los equipos no pagarían esas cifras y entonces el jugador mexicano tendría que irse, como pasa en Argentina, en Uruguay, en Brasil, tendría que irse a Europa a lograr resultados. Claro. Sí, cuando todavía no eres figura, cuando aspiras a cotizarte a otro nivel, lo que sucede con los sudamericanos, ¿no? Argentinos, brasileños, antes de ser figuras buscan en dónde cobrar como creen que deben cobrar. Claro que hay muchas cosas que corregir. Lo de Mikel Arriola me suena todavía como la intención de hacer. Pero para eso hay que limpiar tantas cosas en el fútbol mexicano. Yo no he visto, por ejemplo, las respuestas adecuadas a lo que planteó Amir Ibrahim en la mañanera, en la conferencia presidencial. ¿En dónde está la respuesta a todo lo que él denunció? Que allá hay algunos puntos específicos bien documentados. ¿Qué pasa con el dinero del erario que va a ciertos clubes? ¿Qué pasa con los clubes que eluden impuestos? ¿Qué pasa con las tranzas que han existido desde siempre, aunque sea entre ellos mismos en las transferencias de jugadores? ¿Quién está revisando eso? ¿Y quién explica, quién transparenta las cosas? Esto de los derechos de transmisión, claro. Todo hay que hacerlo más... Claro, más ante la gente, rendir cuentas. Se ha manejado siempre que, bueno, como es un negocio privado, ellos tienen derecho a manejar su negocio como les dé la gana, claro, dándole a tole con el dedo al gran consumidor, al aficionado, ¿no? Vendiéndole el producto llamado fútbol, particularmente el de la selección, y después diciendo no tengo por qué rendirte cuentas porque es mi negocio. Bueno, cuando ya interviene dinero del gobierno, dinero del pueblo, entonces ya no es tu negocio. Yo sí creo que ahí urge, primero, que ellos den la cara, que transparenten las cosas, y segundo, que otras autoridades se metan a revisar lo que sucede en el fútbol mexicano. Ahí en eso, y en lo que, sin caer en todo eso, en lo que les corresponde cumplir también con todas las obligaciones.
Ah, no. Sí. Pues sí, la Federación Mexicana de Fútbol lleva tiempo en una auditoría larga. Sí, Está sí, sometida a una auditoría muy larga la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes de fútbol. Pero no teníamos esos datos ya tan contundentes, ¿no? Con cifras específicas. A ti te perdonamos tantos millones, a ti miles de millones, no pagas impuestos, a ti la franquicia esta te la paso porque eres mi cuate, con las demás franquicias sigue haciendo lo que se te antoje. Esto de los dobles contratos, que también lo habíamos escuchado. Una cosa es que lo escuchemos y otra cosa es que existe. Sí, que existe y que siga solapándose. La multipropiedad, bueno, todo eso hay que revisarlo a fondo. Mientras sea tu propio negocio, bueno, podemos entender que no tienes por qué rendir cuentas. Esto que se mencionó ya va más allá de tu propio negocio, ya le atañe, vamos a decir, al país entero, ¿no? La relación gobiernos-fútbol, que es una relación muy delicada porque el fútbol se aprovecha del gobierno, hay muchos empresarios que tienen el estadio condonado, los impuestos no los pagan, no pagan la luz, porque el gobierno les pone el dinero de lo que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Ahí muy mal hecho. Y otra cosa también, también los políticos se benefician del fútbol. Utilizan al fútbol para temas electorales, utilizan el fútbol para tapar ciertas anomalías. Es decir, hay que cuidar, hay que buscar cuidar muy bien esa relación. Lo que sí no estoy de acuerdo es que una diputada de pronto levante la mano y diga: voy a llamar al señor John de Luisa para que nos explique por qué fracasamos en el Mundial. No, eso no. A mí me parece que fue muy criticado ese asunto. Que no existe esa preparación. Es como la misma otra diputada que dijo: vamos a nombrar persona non grata a Lionel Messi en México. No, también porque pisoteó la bandera, es una pisoteó tontería. la camiseta de México. Es una tontería. Bueno, es ridículo, sí. Yo estoy de acuerdo que se investigue incluso lo que hay la que investigar. postura del Canelo. Sí. Que se repitió después el Canelo. Lo que es el Canelo. Porque lo retó a golpes Faitelson y ahí se arrepintió el Canelo. No. El Canelo ofreció una disculpa y punto. Legalmente la federación no tiene por qué presentarse a ninguna cámara, ¿no? Pero moralmente sí deberían transparentar muchas cosas si tanto buscan que el aficionado sea el gran consumidor, que es un tremendo consumidor el aficionado mexicano. Entonces, a mí me parece también muy comodino, muy convenenciero y un tanto inmoral que lo metas, lo quieras subir al barco tricolor cada 4 años y cuando fracasas no le quieras explicar nada. Entonces, explica qué es lo que haces para saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y yo como consumidor decidir si sigo o no comprando tu producto. Claro, porque el consumidor invierte. Invierte mucho dinero en viajar a Rusia, en viajar a Qatar, en viajar a todos lados. Porque miren que está lejos Rusia y es caro. Qatar está lejos y es caro. Sí, yo te diría que nadie los obliga, ¿no? Correcto, pero hacen un esfuerzo inaudito. No, está bien, José Ramón, pero a ver... no es lo mismo venir de Marruecos a Qatar que venir desde México a Qatar. Yo creo que lo que hay que realmente investigar son los malos manejos que existen en el fútbol. En la mañanera de hace 2 días, el periodista Amir Ibrahim expuso también conversaciones muy delicadas entre dirigentes del fútbol mexicano que hablan también de temas, de contratos, dobles contratos. No solamente esos, existen varios. No, estoy de acuerdo. Hay que investigarlo, ¿no? Hay que investigarlo. Pero el fútbol obviamente en México... tiempo de tenerlo callado. No, sí. Porque pero nunca es tarde. La conversación nunca es tarde, Rafa. Sí, estoy de acuerdo, pero fue cuando vino el fracaso funciones, espérame, de Ciudad María. ¿Cuánto tiempo tiene que pasó? También las cosas hay que hacerlas en el momento, ¿no? Sí, pero él lo hizo en un libro y el libro tarda en hacerse. Bueno, yo creo que hay que hacerla. Hay una investigación de mucho tiempo. Hay que hacerla cuando sea oportuno, mientras sea la verdad. O sea, claro. Seguimos en México investigando lo que pasó en el 68 y todos los mexicanos queremos una verdad de lo que pasó en el 68, aunque tarde 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? David, así como están comentando ese tipo de detalles, es que hay muchos más. Y seguimos hablando en programas como este, seguimos hablando, por ejemplo, lo que dice Jürgen Damm. Sí. Entonces, si hablamos, sería interesante en un programa, José Ramón, compañeros, que hablemos y que hagamos nuestra lista de temas, cuáles son los temas que deberíamos de exponer para que los dirigentes sepan y las inquietudes que hay de parte nuestra,
para que así se corrija. Pero el decir, porque el decir de Mikel Arriola ahora, por ejemplo, dice, sí, para poder exportar más jugadores, sí, habrá que hacer esto. Sí, Jürgen Damm dice, es que se pide mucho dinero y me voy a la cómoda. Espérame, es muy fácil, lo dije el otro día. Terminas tu contrato profesional, porque ya la Asociación de Futbolistas Internacional te permite que cuando tu contrato termina, tú puedes largar a donde tú quieras. Entonces no le eches la culpa que los dirigentes ahora no te dejan ir. No, si te dejan ir, no firmes contrato, cuando termine tu contrato te largas. Sí, pero le pagan más en México por renovar su contrato. Ahí es tema de cada uno. Lo que va a ganar en Europa. Por ejemplo, yo renuncié al 50% por triunfar en Europa. ¿sí? Bueno. Y muchos, si se creen capaces de triunfar en Europa, pues que no cobren lo que están cobrando en México, que se vayan a Europa, si es que realmente confían en sí mismos. Y temas como ese hay muchos. La Asociación de Futbolistas mexicanos, no existe. ¿De qué pesa? No existe. ¿Tú crees que si hubiese fuerza en la Asociación de Futbolistas Mexicanos habría tantos plazas de extranjeros jugando en cada equipo? No. Dirían, o reducen a tantos jugadores extranjeros su equipo, si no, huelga. Ahora, no pesa nada, o sea, no tiene fuerza. Incluso ahora, la verdad, si te pones a ver, la tiene mucho más fácil el jugador de lo que era antes. Termina su contrato. Porque antes la famosa carta de libertad eras propiedad del club. Para poder quedar en libertad tenías que dejar de jugar 2 años sin goce de sueldo y sin jugar en ninguna liga que estuviera afiliada absoluta a la federación. Entonces prácticamente se te acababa la carrera. 2 años. Y después de la venta en aquella operación que se hizo, que fue muy cuestionada, de Pumas América de Enrique Borja, que se llegó a mencionar que lo habían vendido como un costal de papas, así se... Me acuerdo perfecto de ese comentario. Sin estar de acuerdo él. Ahí intervino incluso el presidente y por decreto se determinó que el jugador cobraba el 50% de la transacción. El 50% y el 5% por año de antigüedad. Mira. Entonces ahí el jugador tenía un poco la protección. Ya las operaciones hoy en día es totalmente distinto. Porque el jugador queda en libertad o el club está protegido con la cláusula de rescisión en caso de que quiera negociar antes de la finalización del contrato del jugador. La agencia libre, sí. Profe, hay una declaración suya. ¿Ya la leyó? No, señor. ¿Quiere que se la lea? Bien pueda. Dice, Osorio sobre el fútbol mexicano. Sí, señor. Una entrevista para ESPN.com. Esta mañana, sí. Si los analizamos desde su punto de vista, se refiere en competencias, entendiéndose habilidades y virtudes, capacidades, hay jugadores de buen nivel, pero el futbolista mexicano le falta competir semanalmente en juegos con mayor peso emocional. Lo mejor que le viene a México por ese nacionalismo sería eliminar ese factor de que es un técnico foráneo. Ese factor se borraría y vendría la segunda parte, que los directivos colaboren y faciliten la salida de los jugadores o de sus jugadores a otras ligas.